Bienvenido, querido amigo, a su espacio de discusión, análisis y buena comida. ¡Qué rico show! Por tvelvenezolano.com.be. La Navidad ya comienza, prendieron las luces del Ávila, aprendan la luz que es diciembre, nos recomienda Lilia Vera, y todos vamos a comer bastante. Y para saber qué vamos a comer, me trae un experto en comida. Rodrigo Agudo es un ingeniero químico, asesor de FEDENAGA, asesor de no sé cuántas organizaciones que tienen que ver con la alimentación en Venezuela, y además ha sido asesor ha estado en los equipos asesores del programa de Capriles, también tuviste en la mesa de la Unidad Democrática, también había una parte técnica, en la mesa técnica. Rodrigo es algo así como el oráculo de la alimentación, y tiene que ser mal visto en el gobierno porque le dice la cuenta clarita. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo la ves? Muchas gracias, Rico, por poder conversar. Bueno, no, yo la veo con una palabra ya como muy trillada, con mucha preocupación, ¿no? El gobierno sigue tratando el problema del desabastecimiento alimentario como si esto fuera una gripe. Que tú oyes a los voceros del gobierno y ya tienen 3 años diciendo que en 6 meses resuelven el problema, que en 2 meses se consigue el abastecimiento, y cada vez cambias ministro y el nuevo ministro dice que en 6 meses. El Tribunal Supremo de Justicia va a demostrar que este señor miente. Ponme ahí. Piquiti. El Tribunal Supremo de Justicia declara totalmente constitucional la prórroga del estado de excepción y emergencia económica para que todos comamos de todos los días, porque para eso lo aprobó el presidente de la República. Bueno, yo creo que esa es la última medida que colma el vaso de agua de la improvisación, y si tú quieres, el famoso, parece que fuera el cuento del gallo pelón, ¿no? Apoyándose en un decreto además que es inconstitucional. Pues la Constitución dice, primero, que tú no puedes hacer más de 2 estados de excepción seguidos, y segundo, que todos los estados de excepción tienen que aprobarlos la Asamblea Nacional. Ciertamente la Constitución dice que tienes que ir al Tribunal Supremo para ver si es constitucional. Está bien, es para ver si el decreto no tiene una violación constitucional, pero eso no significa una aprobación. Claro. Siendo el decreto constitucional, la Asamblea Nacional es la que decide si se aprueba o no se aprueba. Todos los 4 estados de excepción los ha negado la Constitución. Entonces, aquí, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Entonces aquí entra un problema. Todas las medidas que se han tomado o todas las decisiones que se han tomado basadas en el decreto de emergencia, a la larga tienen una responsabilidad personal y penal por los funcionarios que hacen. Pero entre esos funcionarios están un poco de oficiales. Ahí es donde viva, apoyándose en la última prórroga del decreto de excepción, chico, primero se nombra al ministro de la Defensa como el coordinador del programa de abastecimiento. Yo, con todo respeto de las Fuerzas Armadas, yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas están muy bien preparadas, es más, preparadas, formadas a costa del presupuesto nacional. O sea, ojo, no es que ellos se formaron privados. Yo tengo la impresión de que esos tipos no le agarran una guerra a la policía de Bueno, Honduras. pero vamos a decir que de los 30, 35 años, 10 años de estudios, 12 años, 15 años se los pagó, pero se los pagaron para que atacaran los problemas de seguridad y de defensa. Ninguno de ellos fue preparado para producir alimentos, ni para supervisar alimentos, ni nada de eso. O sea que primero estamos usando personas que, estando a lo mejor muy bien preparadas para lo que estudiaron, no conocen lo que tienen que hacer. Y hoy tenemos 16 generales, ¿no?, que son los que están administrando 16 sectores de la alimentación. Pero voy más allá. Lo más grave de esa situación es que los 16 generales son militares activos y tienen responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. De tropa, pues. De tropa, administrativo, de logística, tienen responsabilidad dentro de la estructura militar. Y el aceptar un cargo civil, como es coordinar un sector de la economía en términos productivos, viola la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que en su artículo 7 prohíbe taxativamente que un militar activo con responsabilidad dentro del marco de las Fuerzas Armadas pueda aceptar un cargo civil. Bueno, pero mi presidente Maduro no se para en formalismo, porque si hace falta darle comida al pueblo, él nombra un general y ya está. Advierten que la crisis alimentaria empeorará en el 2017, con todas que estos militares como que no les va bien. Bueno, o no les fue bien.
Evidentemente, la triste noticia. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Si tú haces un diagnóstico de la economía y dices que la economía tiene gripe, con un simple acetaminofén, en 6 meses resuelve el problema. No, pero el problema es que nosotros viviendo un problema estructural. Es un problema, la economía. Sí, ponte tú que yo no sepa qué es estructural. ¿A qué te refieres tú con eso? Bueno, que tiene que ver con los huesos, que tiene que ver con lo que está por dentro, y me iba a explicar. La economía hoy tiene un cáncer curable, pero tiene un cáncer para lo cual necesito ponerle un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, y no una pastillita de acetaminofén. Eso lo que significa es que mientras tú no diagnostiques bien cuál es el problema, mientras tú no identifiques dónde están las causas del desabastecimiento, chico, y no podrás tú solucionar. Y es muy sencillo. El decreto de emergencia alimentaria dice que nombramos al ministro de la Defensa y a todo su Estado Mayor para que solucionen el problema, porque el problema es un problema de distribución. O sea que hay la producción mal distribuida. Que hay los alimentos, pero que están escondidos, etc. No, el problema es que no hay alimentos. O sea, no se están produciendo. Entonces, si no hay alimentos, no es que no se están produciendo. Durante 15 años nosotros destruimos una producción nacional, ¿no? Y basado en que el país era un país que tenía renta petrolera, por lo tanto teníamos divisas, yo podía importar lo que necesitaba. O sea que cuando tú dices que un problema estructural es que nos destrozaron los huesos. Hoy no hay producción y no hay divisas. Entonces, ¿de dónde van a salir los alimentos? Hoy el país necesita un acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional para garantizar gobernabilidad, para poder conseguir recursos afuera y traer los alimentos que necesitamos mientras reconstruimos una agricultura, un aparato productivo y logramos nuevamente abastecer los canales de distribución para que el producto aparezca en anaqueles. Bueno, pues fíjate, o sea que la ayuda alimentaria esa de la emergencia que están diciendo que va a salir del diálogo, pues hace un paliativo de 4 días entonces. Pues claro, si aquí no hay un verdadero acuerdo que rescate gobernabilidad, pero además la gobernabilidad lo que busca es generar confianza. Pero la primera condición para que haya confianza y para que haya gobernabilidad es que tenemos que respetarnos. ¿Quién tiene los canales de distribución oficiales? ¿El gobierno central o los gobernadores? Ahí vamos. El otro gran problema es que la administración central puede adquirir los alimentos, pero la gran distribución la hace, primero es los canales privados, el canal formal de distribución. Claro, pero la redistribución regional la tienen que hacer las gobernaciones. Tú no puedes desde un edificio aquí en la avenida Andrés Bello poder administrar y asegurar que en Casigua el Cubo van a haber en los mercales o en los pedevales alimentos. Para eso Casigua el Cubo recibirá su harina pan en el próximo negro. Ya regresamos. He visto que se ha trancado varias cosas. Si en realidad no estuviera abasteciendo Brasil como tal a Venezuela, mira, las colas serían interminables. Llegando a Brasil nos admiramos porque los supermercados están full. Hay el jabón, hay la pasta, todo lo que Venezuela no tiene. Muchas cosas hacemos acá, pues, en los semáforos de acá de Boavista para poder sobrevivir y mandar dinero a nuestra familia en Venezuela. En realidad no estamos acá porque para vivir toda nuestra vida, sino por motivo de que nuestra Venezuela está ahorita en una crisis que en realidad no se puede vivir. No se puede vivir y se fue todo el mundo, criollo y guarao y lo que sean, señores, pemones. Lo cierto es que la crisis hizo huir a gente por ese lado a Brasil, pero el diario El Tiempo hizo un programa parecido e incluso el gobernador del norte de Santander pidió cerrar la frontera porque desabastecieron el estado. Es decir, la crisis entonces en cargamento, que es lo que yo decía la vez anterior, ojalá lo traigan de medicamentos, pero de alimentos yo no veo cómo puede eso llenar las vías de distribución, tanto las públicas como las privadas y las que se crearon, para quitar la angustia de que no hay. Porque tú decías la otra vez, yo te escuché en un programa, de que una de las claves para acabar con la situación es quitarle la ansiedad a la gente, o sea, sobredotar las rutas. Bueno, es que yo creo que ese problema tiene dos caras, ¿no? La primera es que independientemente de Colombia y menos Brasil,
a nivel de la frontera existe suficiente alimento para poder cubrir el déficit que tienen 30 millones de habitantes. ¿No? Esto está sucediendo en esta coyuntura donde tú dejaste que personas particulares, sin meterle los controles legales, fiscales, ¿no? Traigan alimentos al dólar que sea, etcétera. Entonces eso está generando un problema más grave, porque aquí eso es una macrodevaluación que ha permitido el gobierno, ¿no? Sin poner los contrapesos que significan medidas de contribución social. O sea, hicieron un paquete económico tipo FMI, pero sin los beneficios sociales. Sin los beneficios. Entonces, Wow. ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Que muchos de los alimentos que tú consigues, primero violando la ley, violan la ley de etiquetado, no tienen certificación de origen, los registros sanitarios no están inscritos en Venezuela, pero cuando lo consiguen no lo puedes comprar, o la mayoría de la población no lo puede comprar por los precios que tiene. Pero el gobierno lo que buscaba era tratar de paliar la situación de que los anaqueles estaban vacíos. Bueno, ahora están llenos, pero no rotan. Es muy poco la población que puede adquirir, pero la inflación, el impacto de la inflación que va a tener esa medida que ha tomado el gobierno para tratar de aparentar en Navidades, que las Navidades pueden ser felices, lo que va a significar es que el año bueno es el 2016. Pon ahí para que tú veas cómo va la canasta alimentaria, para que vean el bueno. La canasta alimentaria familiar aumentó a 429.626,08 bolívares en octubre, es decir, 18 salarios mínimos. Un aumento, una brutalidad. Ni que uno tenga un harén y meta en la casa todos los hijos, los hermanos, los cuñados, quien reúne 18 salarios mínimos. Esa canasta llegó a ese nivel de 17 salarios mínimos con una inflación en el 2016 de 600%. Pero es que las estimaciones de las agencias privadas, de los bancos oficiales, de los organismos internacionales, es que si no se logra poner un correctivo a lo que estamos viviendo, la inflación en el año 2017 puede superar los 1.500%. Pero a nosotros no importa un pito mientras tengamos harina pan para hacer arepa. No, pero es que se acabó. Ahí está, mira, 12.5 kilos menos de harina precocida al año comimos este año. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Que resulta que Aristóbulo Itúdiri hizo una medida absurda ahí con el maíz blanco que ya nos van a explicar y nos quedamos sin maíz, sin arepa. Bueno, yo creo que el maíz, que es nuestra arepa, nuestro plato principal, explica realmente el surrealismo que nosotros estamos viviendo, donde la gerencia pública más quiere prevalecer la imagen y los negocios particulares que el bienestar de la población. Resulta ser que primero la cosecha de maíz blanco, que es el que permite fabricar la arepa, en el 2016 es la peor cosecha en 37 años. Por una sencilla razón, porque el gobierno no importó las semillas, porque el gobierno después apurado las salió a importar, pero porque llegaron... nosotros no creamos semillas en un banco, como hacen los noruegos. Noruega es un poco de piedra y tienen banco de semillas. El caso de las semillas, mira, las semillas para la agricultura son los productos agrícolas de mayor alto nivel de tecnología, Por de eso, biotecnología. No, bueno, está bien, pero es que entonces el gobierno dijo que para qué importarlas, vamos a hacerlas nosotros. Entonces no tienes la productividad, no tienes los rendimientos, y el resultado es lo que estamos viendo. Diosdado aprobó una ley de semilla que nos dejó sin semilla. Nos dejó sin semilla, y el resultado es lo que te digo, la peor cosecha de maíz blanco en 37 años. ¿Pero qué pasa eso? Que la arepa, la harina pan, con la cosecha que llegamos, solo dura hasta el 15 de enero. Y ¿La de ahorita? Ajá, porque y la próxima cosecha va a venir en octubre. Por lo tanto, desde el 15 de enero hasta octubre no va a haber harina pan. Pero lo más grave es que la misma empresa Polar con los productores se pusieron de acuerdo, y si le reconocían el precio de 243 bolívares por kilo de maíz blanco, no, Polar podía vender a 750 bolívares, 770 bolívares el kilo. No se los quiso aprobar el gobierno porque era Polar. Y entonces el gobierno está importando harina pan de Colombia y la está vendiendo en los canales oficiales a 2.000, a 1.800 y 2.000 bolívares. Pero eso es pura tontería, porque eso también es la harina pan de Colombia, es real de la Polar. Bueno, pues claro. Pero bien gafo. O hay alguien ahí ganando real, porque a donde volvamos. Yo no le apruebo apruebo que tú compres maíz blanco, porque es preferible aprobarle a un amigo
dicen que se llaman enchufados, ¿no? Así es. Para que los traiga importados del otro lado y se gane unos realistas. Bueno, hay que ayudar a los amigos porque la vida está muy difícil. Lo cierto es que Aristóbulo Ituy no entiende de maíz blanco porque él es negro y nos dejó pasando trabajo a todito. Y negro nos puso el futuro porque ahora no va a haber harina pan, atención, del 15 de enero para allá, pan Hasta rallado. octubre. Hasta octubre, el día de mi cumpleaños, ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio Qué Rico Show por tvvenezolano.com y de ahora en adelante no comemos más nada. Yo acabó la harina. Yo soy celíaco, yo tengo que comer harina de trigo. Eso me produce unos gases horribles, la harina de trigo. No me amota, tengo que comer solo harina de pan. Bueno, ya veremos. Ahí, Lorenzo, tú sabes que tenemos un negocio que tú no pagas el programa, dice Diosdado. La infraestructura nuestra, quebrada por cómo salieron estos señores que salieron hacia Brasil, tiene una explicación en los números que los propios empresarios dan de hasta dónde va la contracción industrial en Venezuela. Yo no digamos industrial, comercial inclusive, se ha contraído a tal extremo que Venezuela, eso que usted llamaba, los canales privados de distribución están rotos porque es que no hay fuentes para financiar ni siquiera esos canales que eran muy eficientes, porque uno conseguía polar en el último techo donde fuera en Venezuela, o conseguía jabón o conseguía productos de otras compañías, no solamente Polar. Batel no es Polar, ¿no? Ahí está, y uno lo conseguía en otro lado. Fíjate lo que dice con la Fedecámara del Estado de la Industria. Sector industrial está trabajando al 35% de su capacidad instalada. Y eso gracias a Dios, porque la otra vez hablábamos con nuestro buen amigo Manolo Guevara. Y si el aparato industrial venezolano, ponte tú que estuviéramos bien en economía, y entonces fuésemos a arrancar la industria para que todo produzca, no hay electricidad. No, pero además lo más grave de esa noticia es que el 37% de la capacidad instalada es la que está funcionando de la industria que está operativa. Pero no debemos dejarse estar, sobre todo en el sector de alimentos, que fue uno de los sectores más directamente agredidos con las expropiaciones. Y aquí yo lo que quisiera es dejar sentado algo. No estamos hablando de desabastecimiento, el gobierno habla de guerra económica en vez de señalar lo que realmente estamos viendo, que es una economía de guerra. No es un problema de guerra económica, sino una economía de guerra. Pero lo más grave es que si eso es, como eso es así, por lo menos el gobierno debería ser honesto y decir yo soy corresponsable. Porque en todo ese proceso de expropiaciones, hoy el gobierno tiene el 50% de la capacidad instalada de leche y no hay leche. Tiene el 60% de la capacidad instalada de los mataderos y no hay carne. Tiene el 66% de la capacidad instalada de los centrales azucareros y no hay azúcar. Tiene el 45% de la capacidad del trillado de arroz y no hay arroz. Tiene el 55% de la capacidad instalada de harina precocida y no hay harina recién. Entonces, si el gobierno tiene toda esa capacidad instalada, ¿y por qué no produce? Bueno, ¿por qué va a hacer? Porque el gobierno es un gobierno ecosocialista, no va pegado y dice así, ecosocialismo. Eso es lo que nos están convenciendo en este país, porque la alternativa económica que ofrecieron no le gusta ni a los industriales ni a los obreros. Ponme la siguiente foto ahí. Con industria rechaza medidas del gobierno que atentan contra la producción nacional, que aparte de que demuestran incapacidad en sus empresas expropiadas, después van poniéndole tal cantidad de restricciones a la inversión privada y a la recuperación de la producción, que lo mejor es quedarse sentado y esperar que venga la lluvia, yo no sé qué. No, pues claro, porque además de eso, y vuelvo a seguir insistiendo en la corresponsabilidad y la responsabilidad del gobierno, porque el sector privado, ¿no? Esto de que la guerra económica, que si el sector privado hace un boicot o que si está acaparando y guardando, mira, aquí no se puede movilizar 1 kilogramo de alimento 2 metros sin permiso del gobierno. Tú para sacar un camión de una fábrica y mandarlo a un distribuidor o a una panadería, tú tienes que por computadora pedir un permiso, decir a quién se lo vas a mandar, decir cuánto le estás mandando, y cuando ellos te dan una clave es que tú puedes imprimir la guía de movilización para poder que ese camión pueda circular y no lo pare la Guardia Nacional. Y que te matraca la Guardia Nacional. Entonces, en el camino. Además de la matraca, pero el gobierno sabe los inventarios que tiene cada industria, el gobierno sabe los inventarios que tienen los distribuidores y el gobierno es el que autoriza el que de un sitio a otro se movilice. Entonces, ¿cómo es eso de guerra económica? Aquí lo que estamos viendo es una economía de guerra,
con todo un aparato productivo totalmente destrozado y un gobierno que se puso a hacer lo que no sabe hacer, porque el gobierno no sabe ser ganadero, ser industrial y ser comerciante. Ni gobernar tampoco. Y dejó de hacer lo que debería hacer, que es electricidad, potabilización de agua, vialidad y servicios en general. Ese es el drama que estamos viendo hoy en Venezuela. Lo tenemos rapado porque todo lo que nombraste hemos traído expertos y todo el mundo saca la misma conclusión. Maduro, mijito, con una vacación de unos 19 años y después vuelve, tranquilo, déjanos en paz. Esto, mira, no, pero hay una guerra, ¿cómo no? El ejército victorioso de liberadores le lanzó la guerra al hambre y dice, antes era plomo al hampa, ¿no? Ahora es plomo al hambre, mira. Allá a la mano izquierda tu señor que se robó 3 manos de tu pocho, en el medio un peligroso criminal de 16 años que capturó 1, 2, 3, 4, 5 aullamas y a la derecha unos muchachos que en Monaga secuestraron y privaron de libertad a medio kilo de mapuey y un poco de ocumo chino. El gobierno... Él no se ríe, pues un muchacho va preso y le están pidiendo 10 años de cárcel. Así es como pretenden ellos ganar la guerra económica. Eso es lo que entienden ellos por impedir el boicot económico, publicidad y ridiculez. Pero todos los días pasan de Venezuela para Colombia 500 cabezas de ganado robadas en Venezuela que se venden en Colombia. Espérate, Padrino López, copiaste. 500 cabezas Esos de ganado. son 10 gandolas y pasan. ¿Y la Guardia Nacional qué hace? A capturar los cazadores de auyama y de topocho. Secuestradores de topocho como chino. Bueno, que tú estás viendo 10 gandolas y además la cosa de la gasolina. Mira, y ojo, no lo digo yo. El presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, Fedegan, denunció el mes pasado que el 90% de la matanza de ganado en el departamento del norte de Santander viene robado de Venezuela. ¿Y qué dice la oposición a todo esto? Póngame esa foto ahí. La unidad se declara en sesión permanente ante la grave crisis económica del país. Usted que ha asesorado a ellos, asesore a nuestros televidentes, ve qué hacemos, porque todos nos sentimos, todo lo que tú dices me dejó angustiado, no hay pan marino, ni hablar. 7 rubros principales los controla el gobierno y ninguno existe. Bueno, yo vuelvo a insistir hasta la saciedad. Con la confrontación directa, con la polarización, lo que favorecemos es que siga permaneciendo el status quo que estamos viviendo. La única manera de buscar una solución en beneficio de los venezolanos, de toda la población, es lograr un acuerdo nacional para rescatar gobernabilidad y poder acceder a los recursos financieros externos que nos permitan importar los alimentos que calmen esa angustia que tiene el venezolano mientras reconstruimos la producción nacional. Si para eso necesitamos un cambio, entonces, si no cambia el gobierno, habrá que cambiar el gobierno. Pero eso es la única salida que tenemos. Y una cosa que dijo por ahí que no quiero que quede colgando, los canales de distribución no pueden dirigirse de Caracas, de manera que hay que incorporar en estas soluciones a los gobernadores y ahí toma características de urgencia sanitaria, humanitaria, la elección de gobernadores para destrancar este juego. Eso es. 1.000.000 de gracias, amigo Rodrigo. Igual. Tranquilo que el equipo gana, este hombre ha demostrado confianza en que usted no lo crea. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.